Vamos a resolver este ejercicio. El ejercicio dice: una viga horizontal AB está sostenida por un puntal inclinado CD y soporta una carga P igual a 2500 libras, en la posición que indica la figura. El puntal está formado por dos barras y está articulado en la viga mediante un tornillo que atraviesa las tres barras en la junta C. Si el esfuerzo cortante admisible en los tornillos es de 1400 psi, ¿cuál es el diámetro mínimo requerido en el tornillo? Como podemos observar, nosotros tenemos aquí una unión en donde nos están diciendo que tenemos una carga P y lo que nos interesa saber es cuál es el diámetro que nosotros necesitamos aquí, en esta unión en C. Para esto nos dan una vista en detalle de esta parte, en donde nosotros podríamos ver esta vista. Si no te queda muy claro, es como si lo viéramos en planta. Nosotros estamos viendo esta unión desde arriba, en donde vemos aquí la parte de la viga y vemos aquí lo que corresponde al puntal, que está en dos partes. Tenemos una parte de la izquierda, otra parte de la derecha, y en medio de todo esto está el tornillo que une a estas tres partes. Por el momento, en este ejercicio, lo único que nos interesa es saber cuál es la fuerza que soporta el tornillo y por lo tanto determinar cuál es el diámetro mínimo que necesitamos para que esto no se caiga. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues hay que observar los datos que tenemos de acuerdo al problema. En el problema nos dicen que la fuerza P, esta fuerza que está aquí, es de 2500 libras y el esfuerzo cortante admisible en el tornillo, en este tornillo, es de 14000 psi. Como podemos recordar, pues nosotros tenemos que el esfuerzo cortante en un tornillo va a ser igual a la fuerza cortante entre el área. Uno de los errores que suele suceder en este tipo de ejercicios es: pues yo sé que el esfuerzo cortante es la fuerza cortante entre el área y yo aquí tengo una fuerza y aquí tengo un esfuerzo, entonces sustituyo directamente y encuentro el área. Si bien en algunos casos podría aplicar de esta manera, en este caso no es así. ¿Por qué? Lo que pasa es que esta fuerza P es la que se aplica aquí, que si bien tiene relación con la fuerza que tenemos aquí, no es la misma o no podemos asegurar que es la misma. Nosotros tendríamos que averiguar a ver cuál es la fuerza que tenemos aquí y después de eso descubrir cuál es la fuerza cortante que tenemos en el tornillo, porque eso va a depender de cómo esté realizada esta conexión. Entonces son dos pasos, por llamarlo de alguna manera. Primero tendríamos que ver cuál es la fuerza que hay aquí y después cuál es la fuerza que se aplica sobre el tornillo acortante, que a su vez está relacionada con la fuerza P. Sí, si la fuerza P cambia, la fuerza que tenemos aquí va a cambiar. Sí, sí va a cambiar, están relacionadas. Pero hasta el momento, hasta el análisis que tenemos en este instante, no podemos asegurar que sean iguales. Podrían llegar a serlo, podrían llegar a ser P igual a la fuerza que tenemos aquí, o podrían ser diferentes. De hecho, de entrada, si tienes un poquito de práctica, en este caso se ve casi a simple vista que no van a ser iguales. Sin embargo, no hay ningún problema, se puede calcular exactamente cuál es la fuerza que tenemos. Entonces, para resolver este ejercicio, lo primero que tendríamos que hacer sería determinar la fuerza presente aquí, la fuerza que tenemos en la unión. Para encontrar eso, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues tenemos que hacer un diagrama de cuerpo libre. ¿De qué cuerpo vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre? Pues del cuerpo que nos convenga para determinar la fuerza presente aquí y que también incluya los datos que tenemos, que es la fuerza que tenemos aquí. ¿Qué cuerpo sería ese? Pues en este caso podemos hacer el diagrama de cuerpo libre de esta barra ABC. Si nosotros tenemos esa barra aislada, pues nosotros veríamos más o menos lo siguiente. Tendríamos la reacción en AX, la reacción en AY, que son las reacciones por este tipo de soporte. Tendríamos la fuerza, que es la que está aquí en C, que es justo la que nos interesa, y la fuerza de 2500 libras, que es la fuerza P. Estas son los que tendríamos para nuestro diagrama de cuerpo libre de nuestra barra ABC. Si nosotros hacemos este diagrama, pues podemos observar todas las fuerzas que actúan sobre ese elemento, sobre nuestra barra. Tenemos tres fuerzas desconocidas y una fuerza que conocemos. Pero a pesar de que tenemos tres fuerzas desconocidas y una que conocemos, nada más nos interesa una. Únicamente nos interesa saber el valor de C. No nos interesa ni a X ni a Y para este ejercicio en particular, para esta situación en particular y para lo que nos está pidiendo este ejercicio. Si por alguna razón quisiéramos saber algo con respecto al tornillo en A, pues entonces sí necesitaríamos el valor de AX y de AY. Pero en particular ahorita estamos trabajando únicamente con el tornillo que está en C. Los datos que tenemos son para el tornillo que está en C.
y es lo único que vamos a evaluar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues si lo único que nos interesa es C, vamos a hacer suma de momentos en A. Si nosotros hacemos suma de momentos en A, pues encontraremos el valor de C. Si nosotros hacemos la suma de momentos en A, pues encontraremos lo siguiente. Recuerda que la suma de momentos, para que esto se mantenga en equilibrio, tiene que ser igual a 0. Como podemos observar aquí, la fuerza C está inclinada. Recuerda que toda fuerza que esté inclinada tiene dos componentes. Aquí pusimos en negro la fuerza horizontal y en verde la fuerza vertical. Estas dos son las componentes de la fuerza que está inclinada, que es la fuerza C. Como se puede observar en esta ilustración, la fuerza verde sí va a generar un momento con respecto a A y la fuerza negra no va a generar un momento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que encontrar las componentes de esta fuerza C y la fuerza verde es la que sí va a generar un momento con respecto al punto A. Para encontrar las componentes de esta fuerza podemos observar la imagen original en donde aquí se nos forma un triángulo. Este triángulo tiene de base 4 y de altura 3. Lo tenemos aquí de base 4 y de altura 3. Podemos calcular la hipotenusa, que la hipotenusa sería de la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, que es la raíz cuadrada de 25 y que nos daría que la hipotenusa es exactamente igual a 5. Entonces, ya que tenemos esto, pues nosotros podemos utilizar este triángulo para encontrar las componentes de esta fuerza. Recuerda, lo que nos interesa son las componentes de la fuerza C, en particular la componente que está en verde. Entonces aquí tendríamos que la componente horizontal sería 4/5 de C y la componente vertical sería 3/5 de C. Estas son las componentes. ¿Por qué nos interesa la verde? Porque la verde es la que participa en la suma de momentos en A. La componente que está en negro, esa no participa en la suma de momentos en A. Entonces, si bien aquí la tenemos, no la vamos a utilizar en esta suma de momentos. En la suma de momentos, recuerda que lo puedes imaginarte como que el punto donde estamos haciendo la suma de momentos es un punto fijo, en este caso el punto A, y el momento lo puedes imaginar como un giro. Entonces, esta fuerza que está aquí, la fuerza en negro, nunca haría girar a este elemento con respecto a este punto. ¿Por qué? Porque la distancia y la fuerza están alineadas. A diferencia de la fuerza verde, si nosotros tenemos un punto aquí, justo donde está el punto, y ese punto no se mueve, pues entonces nosotros tenemos que la fuerza verde sí puede generar un giro con respecto al punto A. Entonces, para comenzar con la suma de momentos en A, nos imaginamos que ponemos un clavito aquí en el punto A y entonces vamos a ver hacia dónde nos haría girar cada una de estas fuerzas. Comenzando con la fuerza que está aquí en verde. Esta fuerza que está en verde nos haría girar esto en el sentido contrario a las manecillas del reloj, que de acuerdo a como yo siempre lo considero, ese sería el sentido positivo. Por lo tanto, este sería más la componente que sería 3/5 de C, multiplicando a la distancia. ¿Cuál es la distancia? La distancia son 4 pies. Sería 3/5 de C por 4. Esto es positivo porque va de acuerdo a lo que yo siempre estoy considerando como positivo. Vamos ahora con el siguiente momento, el momento de esta fuerza. Ponemos un clavito aquí en A y vemos hacia dónde giraría esto. Esto giraría en sentido contrario al que yo considero positivo, por eso sería menos 2500, que es la fuerza, por 8, que es la distancia. 8 pies. ¿Y de aquí qué restaría? Pues de aquí vamos a simplificar esto. Nosotros tenemos que, si multiplicamos 2500 por 8 nos da 20.000. Si multiplicamos 3/5 por 4 nos da 12/5. Si simplificamos esto nos da 2.4C es igual a 2000. Y de aquí despejamos y obtenemos que C va a ser igual a 20.000 entre 2.4 y eso nos da 8.333.33 periódico. Este es el valor de la fuerza C. Es el valor de la fuerza que nosotros tenemos presente en nuestra barra, en nuestro elemento DC, y que a su vez va a estar relacionado con la fuerza cortante en el tornillo. Entonces nosotros tenemos que esta fuerza C era esta fuerza que nosotros teníamos. Ojo aquí, y esta parte puede ser una confusión. Nosotros podremos tener la duda de que por qué si yo utilicé la componente en verde, ¿por qué me sale ya la fuerza completa? La situación es la siguiente. Si nosotros observamos aquí en este análisis de este triángulo, nosotros consideramos el valor de C como el valor de esta línea, de esta flecha que está aquí en rojo. Y entonces el valor en verde está en función de este valor de esta flecha en rojo. Entonces cuando nosotros usamos aquí esta C,
esta C ya indica el valor de la fuerza que tenemos. Una solución alternativa podría ser que le hubiéramos dado este otro valor, que dijéramos, por ejemplo, este es CY, y aquí nada más colocaríamos CY, y entonces si nosotros hacemos eso, pues entonces aquí el valor que nos saliera nada más sería CY, no sería C. Pero después tendríamos que hacer la relación con este mismo triángulo. De cualquier forma llegaríamos a lo mismo y encontraríamos que C vale 8.333.33 libras periódico. Ya sabemos nosotros el valor de esta fuerza. Si quisiéramos podríamos calcular a X y a Y, pero en este caso no lo queremos, no nos interesa. Y fíjate cómo es importante, nosotros si hubiéramos utilizado la fuerza de 2500, no nos daríamos cuenta que en realidad la fuerza que tenemos aquí es más de 3 veces la fuerza de 2500. Estamos hablando de una fuerza de 8333 libras a comparación de la de 2500. Entonces si hubiéramos usado la 2500, pues estaríamos usando una fuerza 3 veces menor que la que tenemos aquí. Ya que tenemos esto, entonces ahora sí vamos a analizar la segunda parte. ¿Qué sería la segunda parte? Pues ya sé que la fuerza C vale de 8333.33 libras. Pero eso ¿cómo está relacionado exactamente con el tornillo? ¿Cómo es que carga esos 8333 libras? Pues para eso podemos observar esto que tenemos aquí. Primero que nada hay que entender qué significa esto. Estas 8333 libras es la fuerza que está ejerciendo esta barra con respecto a la barra que nosotros aislamos. Pero a su vez, la barra que nosotros aislamos también está ejerciendo esa misma fuerza hacia la otra barra. Es decir, está pasando algo como esto. La fuerza C está ejerciendo hacia abajo por esta barra y está ejerciendo hacia arriba por esta barra. Por nuestro puntal ejerce hacia arriba y hacia la derecha esta fuerza y nuestra viga AB ejerce hacia abajo y hacia la izquierda esa fuerza. Son exactamente la misma fuerza, nada más en sentido contrarios, justo así es como se logra el equilibrio. Y ahora si nos vamos aquí a esta vista que tenemos en detalle, pues vemos que aquí tenemos la viga y aquí tenemos el puntal dividido en dos. ¿Esto qué nos va a causar? Pues nos va a causar que tenemos nuestro tornillo sujeto a cortante doble. ¿Qué significa esto? Pues nosotros tenemos que la fuerza C que va hacia abajo es contrarrestada por dos mitades de fuerza C. Es decir, la mitad de esta fuerza C va por el puntal de la izquierda y la mitad de esta fuerza C va por el puntal de la derecha. Por lo que el tornillo está cargado a cortante doble. Y si recuerdas, pues en cortante doble, la fuerza cortante va a ser igual a la mitad de la carga. Es decir, si nosotros tenemos esta fórmula, para la fuerza cortante utilizaremos únicamente la mitad de C. Porque el esfuerzo cortante que tenemos aquí va a estar dado por la mitad de la fuerza que nosotros tenemos aquí en C. Entonces nos quedaría algo más o menos así. Tenemos que el esfuerzo cortante va a ser igual a C entre 2 entre el área. Recuerda que nosotros lo que queremos encontrar no es el esfuerzo cortante, porque el esfuerzo cortante ya lo tenemos. Lo que queremos encontrar es el área. Entonces para esto vamos a despejar. Si el área está dividiendo, va a pasar para acá multiplicando. Si ya tenemos esto aquí multiplicando, tenemos que pasar el esfuerzo cortante, lo vamos a pasar a la derecha dividiendo. Ya que está dividiendo, pues entonces ahora sí podemos sustituir los valores que tenemos, tanto de C como del esfuerzo cortante, y tendríamos que C vale 8.333.33 libras y el esfuerzo cortante admisible. ¿Qué quiere decir que es admisible? Es el que nos podemos permitir para esta situación y es de 14.000 PSI. Entonces hacemos esta división y nos llegaremos a que nuestra área es de 0.2976 pulgadas cuadradas. ¿Qué quiere decir esto? Ese es el área más pequeña que puede tener este tornillo para soportar esa carga. Nosotros con esa área estaríamos llegando a la que consideramos nuestro esfuerzo cortante admisible. Ahora, el ejercicio no nos pedía el área, nos pedía el diámetro. ¿Qué tenemos que hacer para encontrar el diámetro? Pues vamos a utilizar la formulita del área. Nosotros ya sabemos el valor del área. Lo único que tenemos que hacer es despejar de esta fórmula. Sabemos que el área de un círculo es pi por diámetro al cuadrado entre 4. Si nosotros despejamos, pues tendremos que 4 veces el área va a ser igual a pi por diámetro al cuadrado. Seguimos despejando, tenemos que 4 veces el área sobre pi es igual al diámetro al cuadrado. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 4 veces el área sobre pi va a ser igual al diámetro. Nosotros ya sabemos que el área es de 0.2976 pulgadas cuadradas, por lo que lo podemos sustituir aquí. Si lo sustituimos, entonces tenemos lo siguiente. Tenemos que 4 veces 0.2976 pulgadas cuadradas entre pi
y a eso le sacaríamos raíz cuadrada. Por lo tanto, nosotros tenemos que nuestro resultado va a ser de 0.6156 pulgadas. ¿Qué es esto? Este es el diámetro más pequeño para que soporte esa carga y justo con ese diámetro estaríamos llegando al esfuerzo que consideramos como admisible. Recuerda, este sería nuestra respuesta, es el diámetro más pequeño. Pero ¿qué pasa aquí? Este es el diámetro más pequeño. Cualquier diámetro mayor que este va a cumplir con estar por debajo de los 14.000 PSI como su esfuerzo cortante. Entonces, si nosotros no conseguimos un tornillo de diámetro de 0.6156 pulgadas y solamente conseguimos diámetros mayores, no hay ningún problema. Sin embargo, si solamente consiguiéramos diámetros inferiores, ahí sí tendríamos problema porque este es el diámetro más pequeño que podemos tener. Este sería el procedimiento para resolver este ejercicio. Espero haya sido claro y te sirva para resolver tus dudas.